Nuestra primera charla de la tarde está a cargo de la licenciada Carmen Alba, que nos está acompañando desde España. La licenciada Carmen Alba es máster universitario en el deterioro de la integridad cutánea, úlceras y heridas por la Universidad Católica de Valencia. Tiene un título de ayudante técnico sanitario, es enfermera en el servicio de hemodinámica en el Hospital Clínico de Valencia, enfermera autónoma en la clínica Fisio Globasport y trabajó en la unidad funcional de heridas como enfermera referente en heridas del departamento Valencia Clínico Malvarrosa. Espero haber pronunciado bien todas aquellas palabras que para nosotros son un poco nuevas. Licenciada Carmen, personalmente es un placer que nos acompañe. El año pasado, creo, si no estoy mal, la tuvimos acá en Machala también en un curso de heridas de pie diabético, pues, y todos quedamos bastante impresionados con su charla y con su gran capacidad de poder llegar y de transmitir el mensaje específicamente pues acerca de lo que tiene que ver con úlceras, con heridas, que sabemos que usted es especialista en eso. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable, muy gentil. Sabemos que allá ya es un poco de noche y le agradecemos por su tiempo y por su disposición. Bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, paso ya a compartir la pantalla, ¿les parece bien? A ver, muchas gracias por haber contado conmigo. Aquí, ya estoy. Vale. ¿La ven? Sí, Licen, está compartida la pantalla, está grande y se le escucha muy bien. Pues entonces ya puedo empezar, ¿no? Pues muchas gracias por haber contado conmigo en este evento, porque la verdad es que tengo grandes amigos allí y bueno, es un orgullo que hayan pensado en mí. Me han pedido este año, que no sabía si era el mismo evento o no, que hablara de las úlceras del pie diabético y cómo realizar el proceso de curación y desde luego siempre pensando en la responsabilidad enfermera. Hay que tener bien claro cada uno cuáles son sus obligaciones. Mi experiencia con el pie diabético la verdad es que ha sido amplia, pero no todo lo gratificante que me hubiera gustado que fuera, porque bueno, de alguna forma en nuestro sistema de salud no tenemos a los podólogos dentro y entonces, pues bueno, es bastante complejo a veces tratar un pie diabético sin un podólogo dentro del mismo sistema de atención al paciente. Cuando me habéis pedido el protocolo, pues la verdad, el realizar un protocolo de curas en el paciente diabético, la verdad es que es muy fácil porque está absolutamente todo escrito y realmente solo habría que hacer un copy-pega. Lo que pasa es que es muy difícil porque realmente todos esos protocolos parecen cosa de misión imposible poder ejecutarlo. Lo primero que falla en todo este tipo de cuidados al paciente es un enfoque interprofesional. Realmente es muy difícil la relación entre los diferentes profesionales que atendemos a este paciente, porque, bueno, vemos todo que está todo escrito, pero pocas personas cumplen realmente lo que tenemos que hacer con estos pacientes. Por lo tanto, mi idea siempre en estas charlas es impulsar las adecuadas organizaciones asistenciales donde podamos favorecer estrategias para mejorar la seguridad del paciente, que la verdad es que es muy importante. Esta es la realidad con la que nos encontramos.
Cuando nos llegan a los servicios especializados, las lesiones ya están realmente difíciles de tratar, las amputaciones no bajan y las causas por las que estas cosas suceden, porque bueno, enfermería no realiza el diagnóstico precoz, el paciente desconoce por completo los riesgos de su enfermedad, los facultativos están de faena hasta el cuello y no logran atender a los pacientes como corresponde y desde luego no les miran los pies, y los especialistas están tan saturados que solo atienden lo urgente y no lo que realmente deberíamos de atender, que es pues bueno, la prevención de estos pacientes. Todos los circuitos asistenciales que conozco están en el papel. Casi al final los circuitos asistenciales acaban siendo los que generamos con nuestras propias relaciones y amistades, el decir, oye, tienes que ver a este paciente, por favor, cógelo hoy, no te esperes al lunes, en fin, todo ese tipo de cuestiones que todos sabemos que son esas artimañas que cogemos para conseguir que al paciente se le atienda con responsabilidad. ¿Cómo debería de ser los circuitos? ¿Cómo debería de ser la realidad? Pues bueno, la verdad es que todos los estudios aseguran que si trabajáramos bien reduciríamos casi un 40% o 50% las amputaciones. El problema es cómo conseguimos eso. ¿Qué parte de responsabilidad nos corresponde a nosotros como enfermeras y si estamos dispuestas a coger esa responsabilidad? El paciente tiene que conocer el cuidado de la piel y los diabetes y somos nosotras las que tenemos que enseñar ese tipo de cuestiones y por lo tanto el enfermero tiene que dar formación preventiva, realizar un correcto cribado diagnóstico y terapéutico y para eso tenemos que aprender a diagnosticar y conocer qué es lo que está sucediendo, tenemos que descubrir una osteomelitis y no esperarnos mucho tiempo a derivarlo al especialista y tenemos que aplicar protocolos de curas basados en las evidencias que realmente tenemos pocas o casi ninguna, pero aún así hay que buscarlas y algunas hay. El médico de atención primaria, la verdad es que tiene que controlar todos los factores de riesgo que tiene la enfermedad y derivar a los especialistas si él no puede controlarlo. Y los especialistas de vascular tienen que realizar un tratamiento muy agresivo de las lesiones precoces, incluyendo la cirugía o la revascularización si está indicada. Y sin embargo vemos en el día a día que ese tratamiento agresivo solo se realiza cuando ya casi no hay remedio y bueno, acabamos con la amputación del pie. Los mensajes claves que nos tenemos que fijar es que, bueno, que la diabetes causa neuropatía periférica y enfermedad arterial periférica. Y por eso la educación sanitaria es imprescindible. Es importante que el paciente perciba esto porque realmente no percibe el riesgo. Y si se lesionan, al no tener una buena circulación, hay mayor riesgo de infección. Por eso tiene que conocer cuál es su rutina diaria. Tiene que saber que el calzado tiene que ser ancho, que tiene que ser de calidad, que no puede ir con chanclas, que tiene que llevar calcetines, que tiene que utilizar cremas de alto nivel y no las que le ha dicho la vecina de enfrente, que las uñas las tiene que cuidar y que si puede permitírselo, que sea un especialista el que les coloque las uñas, en fin, todos esos cuidados tiene que ser consciente de que tiene que realizarlo. Y luego tiene que saber dónde están las situaciones de riesgo, las alertas. Tiene que saber que un callo puede ser un problema muy serio, que los cambios de color o calor puede ser indicativo de que tenemos un problema también muy serio que puede poner en riesgo la extremidad y que los cambios de edema puede saber también, puede ser un problema que esté relacionado no con la piel ni con la infección local, sino que puede ser un problema que está relacionado con los huesos y entonces el problema puede ser mucho más grave. Todo esto se lo tenemos que enseñar enfermería. Por eso tenemos que plantearnos cuál debe ser la actuación de enfermera ante un paciente diabético con lesión en el pie. Y tenemos que tener claro que el diagnóstico del pie diabético tiene que ser exhaustivo.
tenemos que ser capaces de identificar todos los elementos fisiopatológicos que van a afectar al mal desarrollo al mal pronóstico de ese pie. De hecho, fijaros en este caso, que bueno, lo voy a pasar un poco por encima, pero que es anecdótico y muy representativo de lo que nos pasa a los profesionales de enfermería, es que bueno, existe esta forma de poner vendajes que es claramente iatrogénica porque dificulta el riego. Este paciente de 57 años no revascularizable, logramos resolver esta lesión que había sido provocada por una mala praxis. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues que llega el verano, te deshaces del paciente, le dices que lo curen con determinados cuidados y enfermería tiene una costumbre muy mala, al menos aquí en España, y es que nos gusta probarlo todo, ¿vale? Llega un apósito, nos dicen que es el mejor del mundo mundial y se lo colocamos a los pacientes sin analizar si ese apósito le va a hacer bien o le va a hacer mal. Por culpa de ese apósito y que por supuesto volvieron otra vez a vendar las piernas como no corresponden, pues la cosa se complicó y llegaron a amputarle esa pierna al paciente. Entonces, por lo tanto, el primer consejo que os doy es que si algo va bien, no lo mareéis, no probéis con cosas nuevas, porque con el paciente diabético que tiene un problema isquémico detrás, hay que ser muy cuidadosos de lo que se hace y jamás se ha de aplicar ni un vendaje en anillo de palomo como este, ni aportar humedad, porque el riesgo de pérdida del miembro y de sepsis es muy alto. Por eso es muy importante que conozcamos y seamos capaces de hacer un correcto cribado de la lesión. Tenemos que distinguir lo que es una lesión neuropática de una angiopática, que en el fondo es facilísimo, porque bueno, en la angiopática siempre hay dolor, en la neuropática no se entera, el pulso en la neuropática existe, en la angiopática no, o es muy débil. Y bueno, que la realidad es que en el paciente diabético cada vez hay más angiopatía y bueno, la neuropatía está, pero siempre acompañada de un proceso isquémico. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos sí o sí a palpar los pulsos del paciente, al hacer la exploración neurológica, a observar el aspecto de la piel y ver las características de la lesión, intentando averiguar la profundidad que tiene esa lesión con estiletes y saber si estamos o no tocando huesos. O sea, es fundamental que profundicemos en esa valoración del paciente y lo tipifiquemos, que empecemos a conocer el grado de infección que tiene y el grado de afectación a nivel óseo que tiene. Por eso tenemos que, bueno, seleccionar, no es la que más me guste, pero bueno, dentro de enfermería esta selección puede ser bastante puede bastarnos bastante al menos para una primera valoración, el si estamos con una afectación solo de piel o de estructuras profundas o de respuesta inflamatoria, que ya es algo más sistémica, dependiendo en qué escalón estemos, tenemos que ser capaces de derivar a ese paciente al especialista que le corresponda. Si estamos ante una lesión que no tiene casi afectación de la inflamación en la piel, pues bueno, lo podremos atender nosotros. Pero si sobrepasa el eritema más de 2 centímetros, tenemos que andar con mucho cuidado porque ahí ya podemos tener un compromiso muy importante y el médico que esté con nosotros tiene que ser conocedor de este problema tan serio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el facultativo? Pues bueno, por un lado tiene que ver, con una radiografía simple podemos saber muchas cosas, los controles bioquímicos, los controles microbiológicos de la lesión, tenemos que conocer las otras patologías, las otras comorbilidades que nos pueden estar afectando a todo este proceso y qué tipo de fármacos está tomando. Y luego, dentro de las exploraciones vasculares, el especialista nos tendrá que hacer o el índice Doppler o la saturación de oxígeno o ya un estudio angiográfico un poco más completo. Todo esto es importante para, vuelvo a insistir, saber cuál es el lugar terapéutico donde tenemos que colocar al paciente. Si el paciente tiene pulsos, pues bueno, el tratamiento puede ser sencillo, con desbridamiento, antibiótico o a lo mejor una amputación menor. Si el paciente no tiene pulso, los cuidados que tenemos que tener son exquisitos, porque el riesgo de perder la extremidad es altísimo. Por eso, tú como profesional enfermera tienes que hacerte las siguientes preguntas. ¿Puedo desbridar? ¿Puedo administrar antibiótico? ¿Puedo derivar al paciente?
busca tu circuito o realízalo, empieza a tener contactos en tu entorno para saber quién te puede ayudar en un momento determinado para solventar todos estos problemas. Y conoce cuáles son los criterios que van a marcarnos la gravedad de los procesos. Fijaros que los criterios TAS2 reconocen la amenaza isquémica concomitante cuando la presión del tobillo es menor a 50 milímetros de mercurio o la presión sistólica del dedo del pie es menor a 30 o 40 milímetros de mercurio. Esto no lo hacemos casi nadie, porque de entrada no tenemos material para poder hacerlo, pero sí que podemos hacer todo este tipo. Si tenéis acceso a una sonda Doppler, pues simplemente conocer el sonido que estamos escuchando nos puede dar una pista. Es verdad que todo esto en el diabético es mentira, porque los valores están sesgados por su propia calcificación de las arterias, pero aún así tenemos que ser conscientes que a partir de 0,7, ¿vale? De 0,7 a 0,9 estamos ya en el límite de poder tratar a ese paciente. Me refiero a enfermería. Por debajo de ese límite, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de cura que vamos a utilizar, porque si aplicamos humedad a pacientes con riesgo isquémico, el riesgo que tenemos de que una gangrena seca se convierta en una gangrena húmeda es altísimo. Por lo tanto, mucho cuidado con lo que hacemos. ¿Cuál es el tratamiento tópico que tenemos que hacer? Pues bueno, si nos vamos a buscar evidencias, os tengo que decir que no tenemos ni una sola evidencia de que este tratamiento sea mejor que otro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es utilizar el sentido común. Y el sentido común nos dice lo siguiente: por un lado, sin sangre no vais a tener nunca cicatrización, por lo tanto, no os obsesionéis en cerrar esa herida, más vale ser cautos y prudentes, y con exceso de humedad lo que vais a provocar es infección. Por lo tanto, os recomiendo que vayáis a todos aquellos productos que van a controlar la humedad y no se la vamos a aportar. Y eso es lo importante que tenemos que distinguir en el día a día. Los elementos esenciales para un buen cuidado de la herida incluyen mantener un ambiente hostil para los patógenos, saber dónde están ellos, cómo viven ellos, en qué ambiente viven mejor los patógenos. Y os garantizo que el pH es la clave de todo este proceso. Si logramos mantener un pH ácido y muy poca humedad en el lecho de la herida, vamos a tener muchos mejores resultados que si tenemos un pH alcalino. Por supuesto, el siguiente factor que tenemos que tener claro es que ese pie no puede apoyar absolutamente nada y por lo tanto la descarga es clave, y desbridar el tejido no viable, pero solo en el caso de que el pie sea viable. Si el pie no es viable, mucho cuidado con los desbridamientos porque podemos comprometer mucho ese pie. Por lo tanto, pidamos siempre ayuda a profesionales, a especialistas médicos para que asuman ese tipo de riesgo, porque pensar que en un paciente con un índice tobillo-brazo por debajo de 7, ¿vale?, tenemos que tener muy claro que no debemos de aportar humedad para disminuir todo el riesgo de infección que tiene ese paciente. Por eso es muy importante que conozcáis los materiales que tenéis a vuestro alcance. Como aquí no tenemos tiempo, no os voy a pasar este vídeo, pero si ponéis en YouTube Carmen Alba, apósitos o debate absorción, vais a encontrar un vídeo donde os enseño las diferencias de gestión del exudado que tienen cada uno de estos apósitos. Y os ayudará a reflexionar cuál de todos ellos es el mejor para colocar en el lecho de la herida. Fijaros, aquí tenemos dos ejemplos, un alginato y un poliacrilato de sodio. El producto de mayor absorción del mundo mundial es el poliacrilato de sodio. Sin embargo, cuando vemos esta fotografía, la paciente, este apósito también se lo puse a esta paciente, y vemos que aquí la gestión del exudado lo absorbió todo y saturó por completo este apósito. Mientras que en este, que es un alginato, ¿vale?, solo saturó la parte que estaba en contacto con la herida. Entonces, si yo os preguntara a vosotros, ¿cuál de los dos ha gestionado mejor el exudado? ¿Cómo se gestiona más el exudado? ¿Con el apósito que más absorbe o con el que más ventila?
Aquí vemos que este es el que más absorbe y, sin embargo, todo aquello que ha drenado de la herida lo ha mantenido continuamente en contacto con el lecho de la herida. Continuamente lo ha mantenido en humedad. Mientras que aquí no, aquí lo ha ido pasando al piso de arriba y ha logrado mantener el lecho de la herida con cierto nivel de control de la humedad. De hecho, el apósito que tenemos debajo del alginato es un apósito con acción hidrofóbica, es decir, expulsa el exudado al piso siguiente. Entonces, pues bueno, aquí, mientras que este apósito lo que tenía en la cara externa, tenía un polímero que realmente estaba dificultando la humedad. Por lo tanto, concepto muy claro, tenéis que revisar y pensar y decidir quién controla más el exudado, el que más absorbe o el que más ventila. Personalmente lo tengo claro que es el que más ventila y luego os enseñaré un poco por qué digo eso. Cuestiones que tenemos que tener claras. Actualmente el concepto de biofil, ¿vale? Esta diapositiva son diapositivas de las que las llevo siempre conmigo porque son muy clarificadoras, ¿vale? Tenemos claro de que el biofil es un conjunto de patógenos, de bacterias, y se nos suele olvidar que dentro del biofil también tenemos hongos. Bien, cuando una infección tiene muchas bacterias y tiene muchos hongos, cuando yo era joven a esto se le llamaba infección polimicrobiana. Ahora decimos que tiene biofil. Entonces, claro, cuando utilizamos la palabra biofil solo se nos ocurre poner un apósito. Mientras que si hablo de infección polimicrobiana, lo que pongo es un antibiótico. Y en los diabéticos que tienen comprometido una lesión, hay que a veces poner el antibiótico de forma empírica con cierta rapidez por el problema que tienen de acabar siendo un proceso séptico. Por lo tanto, sabemos que tenemos que hacer un ambiente incómodo a ese biofil. Y bueno, si nos fijamos en la composición del biofil, nos vemos que la mayoría de esa composición, el 97%, es agua. Por lo tanto, contra menos agua tenga el biofil, peor vivirá dentro de su entorno. ¿Es verdad que se puede acontonar y que sigue viviendo el patógeno? Sí, pero vive peor. Por eso, nosotros como enfermeros tenemos que anticiparnos un poco al biofil. Tenemos que saber que el biofil siempre está implicado en la infección. No se puede visualizar, lo que vemos, ese moco que vemos del biofil es lo que excretan los patógenos y nuestro tratamiento debe de anticiparse a la formación del biofil. ¿Cómo? Pues con desbridamientos agresivos, si el pie es viable o si no de todo ese biofil, y con antimicrobianos tópicos. Lo que tenemos que hacer es romper esa amistad que tienen los patógenos y romper esa autoinducción que tienen a formar equipo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, para poder prevenir, tenemos que saber quiénes son los pacientes de riesgo, ¿vale? Si el biofil está presente en el 60 y 90% de las heridas crónicas, tenemos que sospechar que ese biofil está en todos aquellos pacientes que tienen un antibiótico insuficiente, que son los pacientes renales, que cuántos pacientes los tenemos diabéticos y con afectación renal, con infección de más de 30 días, igual, con tejido de granulación friable, con un lecho de la herida gelatinoso y que se reconstruye con mucha facilidad. ¿Y cuáles son los factores predisponentes? Pues bueno, la diabetes, la duración de la úlcera de más de un mes, el tamaño de la herida, el sexo masculino, sangre también como que es un factor predisponente, o el uso previo de antibióticos. Y los factores de riesgo son la inmunosupresión, el déficit de perfusión, los cuerpos extraños, la hiperglucemia, la disfunción, el edema, es decir, todos los pacientes que atendemos nosotros, no es por nada, pero los tenemos casi metidos en estos grupos. Por lo tanto, a estos pacientes, desde el principio de la atención, tenemos que tratarlos con un concepto de evitar el biofil y probablemente con apósitos descontaminantes que no alteren el proceso de cicatrización. Y controlando el pH. Mirad, esta diapositiva yo la considero clave, ¿vale? Si queremos combatir el biofil, tenemos que saber perfectamente
cuál es el ambiente en el que viven perfectos los patógenos. Y vemos que, bueno, que una herida infectada es una herida alcalina, tiene el pH todos por encima de 6 más o menos. Si nosotros logramos bajar el pH de las heridas, vamos a conseguir evitar la formación de biofilm. Y bueno, los apósitos que tienen miel, la miel está con 3,5, 4,5, nos van a servir para bajar ese pH. Y luego otros productos que hay, como el electrovioral, que no sé si os ha llegado a vosotros, o el Prontosan, que tiene un pH de 6,5, todos esos productos van a bajar el pH de la herida. Y nosotros debemos de empezar a buscar formas de medir el pH de la herida. Pensemos que a la hora de buscar, a la hora de conocer el pH de la herida, de los patógenos, tenemos que saber que hay un pH mínimo por debajo del cual el organismo no puede crecer, un pH máximo por encima del cual el organismo no puede crecer y un ambiente de pH óptimo. Lo que nosotros tenemos que evitar es ese pH maravilloso para los patógenos y hacerles la vida imposible bajando el pH. Este es el diagrama de una herida crónica. Esto es un pH alto. La herida, según va, daros cuenta que el pH de la piel es de 5,5. Si la herida está en 9, pues bueno, tenemos que ir bajando ese pH hasta que consigamos un pH de 5,5. Y fijaros si es importante el pH. La liberación de oxígeno, que no solo depende de la perfusión, sino también de la difusión, si logramos en la herida disminuir el pH 0,9 unidades, conseguiremos aumentar la PO2 por difusión de oxígeno 5 veces la difusión de oxígeno. Fijaros si es importante. Por eso también la cámara hiperbárica es tan buena para los pacientes con lesiones y angiopatías. Tenemos que promover la angiogénesis y pensemos que el aumento de la actividad y control de los macrófagos también es dependiente del pH. Y la actividad de las proteasas, pensemos que tienen una actividad máxima con un pH neutro o alcalino. Por lo tanto, si queremos disminuir las metaloproteasas, también con bajar el pH lo vamos a conseguir. Y luego otra cuestión, pensemos que las bacterias producen amonio con la consiguiente toxicidad y alcalinización. Por lo tanto, tenemos que disminuir toda esa carga bacteriana con los productos que tengamos a nuestro alcance y que sean de uso tópico para disminuir el pH de la herida. Por eso vamos ahora ya a buscar los apósitos. ¿Qué tipo de apósito que tenemos que buscar? Fijaros, para generar ese microambiente óptimo de humedad en el lecho de la herida, ya hemos visto que con humedad el biofilm se desarrolla mejor. Vieron en un estudio que realizaron Courtney y sus colaboradores, vieron que el factor más importante en el proceso de cicatrización era la velocidad de transmisión del vapor de agua, que tenía que ser similar al de la piel. Es decir, tenemos que buscar un apósito que se parezca mucho, como aquel que dice, a nuestra costra que hacemos cuando tenemos una herida y empieza a cicatrizar. Vieron en el desarrollo de un estudio, esto ya luego en 2016, creo que era, este es un estudio del 2016, pero en un estudio que estuvieron desarrollando un apósito, que yo creo que era el Opside, uno de poliuretano de transparentes, se detectó que la VVTR óptima del apósito para la correcta cicatrización de la herida se definió que tenía que ser de 2028 gramos metro cuadrados en 24 horas. Ese producto era capaz de mantener un grado de humedad óptimo para la proliferación y función regular de las células epidérmicas y capaz de promover la cicatrización. Luego ya tenemos un dato. Si yo tengo un apósito de 2028, sé que va a mantenerme un nivel como muy controlado, muy natural en la herida. Pero si la herida es muy exudativa, necesitaré un apósito con una VVTR mucho más alta. Y sin embargo, si la herida está muy seca y quiero aportar humedad, tendré que buscar un apósito que tenga una VVTR inferior a 2028 gramos en metro cuadrado. Por lo tanto, en función a este estudio, vemos que las propiedades físicas básicas del apósito sí influye en el proceso de cicatrización. Por eso es mejor el producto que más ventila más que el producto que más absorbe. Pensemos que la retención excesiva de líquidos en la superficie de una herida
también puede resultar en una mala cicatrización y en la maceración de todo el tejido circundante. Todo esto, que parece utópico, resulta que todo esto se mide. Los organismos tienen, las normativas europeas tienen métodos de ensayo en los cuales nos pueden decir de los apósitos el nivel de absorción, la resistencia al agua, la velocidad de transmisión de vapor, la adaptabilidad. Y esos datos nos los tienen que dar por escrito. Es verdad que es difícil tener, cada individuo somos diferente, pero si hacemos las pruebas con un exudado estándar, luego ya nosotros nos iremos adaptando dependiendo del caso que tengamos en la herida. Lo que yo quiero es que los productos que me vengan realmente con todos estos datos en la ficha técnica, que no vienen. Entonces, claro, ese es un desastre porque yo no puedo evaluar si lo que tengo delante es lo idóneo o no. Y por eso acabamos diciendo es que a este me gusta, a este me va bien, y eso no es correcto. Busquemos de las casas comerciales y empecemos a obligarles que nos den fichas técnicas correctas, en las que nos pongan cómo se ha esterilizado, las características técnicas, la VVTR. Fijaros, a mí yo en este, sin ver el apósito que es, veo que tiene una VVTR de 1800 gramos. Yo ya sé que este producto solo lo tengo que utilizar en la fase de epitelización, ¿vale? Porque, pues bueno, por las características que tiene, no va a absorberme demasiado exudado y va a ser de alguna forma algo oclusivo. Y nos tiene que decir las indicaciones y todas las características técnicas que tenemos que valorar en cada uno de los productos. Por lo tanto, si existe esta normativa, ¿por qué no nos la dan? Fijaros, dentro del cuidado de las heridas hay otro problema muy serio a veces a la hora de utilizar y seleccionar un apósito. Este paciente, pues bueno, que lo tenía casi prácticamente resuelto, era una lesión venosa en un paciente diabético, isquémico y que, bueno, de estos vistos terroríficos y que sí que le estaba colocando contención venosa, pues bueno, por circunstancias de la vida, una podóloga le colocó un apósito, bueno, da igual que sea podólogo o no podólogo, quiero decir, no tiene nada que ver la especialidad, ¿vale? Quiero decir, un profesional le colocó un apósito para sujetar un esparadrapo de estos de papel que no hacen nada, ¿vale? Le causó una lesión súper chiquitita, que con el tiempo se fue agrandando. Para que veáis lo complicado que es el tema, este hombre acabó perdiendo la pierna no por el esparadrapo, sino realmente por su problema isquémico. Yo me jubilé, justo cuando derivé al paciente a esas compañeras, era porque yo ya no podía atenderlo por la jubilación. El caso es que al final el cirujano vascular optó por intervenir. Dentro de la intervención hubo una iatrogenia, no sé qué es lo que sucedería, pero el caso es que cuando me llamaron a mí de urgencia, ya de forma privada, porque tenía mucho dolor y la herida se estaba complicando mucho, me veo a un paciente que la pierna se había quedado en esta posición y no podía moverse absolutamente nada. Como veis, el índice tobillo-brazo era claramente negativo, no era revascularizable. A partir de aquí ya la cuestión era la amputación. El dolor era 10 y empecé a tratarle con sevoflurano tópico, que no lo conocéis, pero si estáis ahí algún cirujano y tenéis opción de probarlo, os recomiendo que busquéis la información del sevoflurano tópico, porque va a ser una gran herramienta de ayuda, y más si tenéis la posibilidad de realizarlo en gránulos. Y empecé a utilizar esto y el electrovioral en esto, ¿cómo se llama? En Fomento. Fijaros cómo la utilización de un producto que baja el pH a 2,5 y de otro producto que ayuda a la vasodilatación, imaginar cómo solo en un solo día pasamos de este lecho pasamos a esto. Realmente el paciente había que amputarlo, sí o sí. Por mucho que yo hubiera conseguido un tejido precioso, estaba claro que a este paciente había que amputarlo. Pero al menos lo llevé a quirófano con las condiciones óptimas para que no se complicaran mucho más las cuestiones. Y entonces, pues bueno, el riesgo de infección había bajado mucho. Vamos a conocer ahora los productos que
los básicos que considero yo para el tratamiento de estos pacientes, porque con el tiempo que tenemos realmente no tenemos mucho tiempo más. Para mí el producto más importante que conozco a la hora del cuidado diario es el alginato cálcico. El alginato cálcico es un polisacárido aniónico, ¿vale? Y que está presente en las algas marinas. ¿Qué tiene de bueno el alginato cálcico? Pues bueno, pues que son sales que está formado por dos tipos de monosacáridos y los dos con un grupo ácido, el ácido manurónico y el ácido glucurónico. Por lo tanto, es el producto estrella para lograr bajar el pH de la herida. Intentar buscar alginatos puros, sin carbosilmetilcelulasa, ¿vale? Este es un producto que por efecto de capilaridad permite el intercambio de iones de calcio y bueno, pues de alguna forma es extraordinario para las primeras fases de cicatrización y realmente para todo el proceso de curación de las heridas. Yo no lo quito nunca, desde el principio hasta el final el paciente está con alginato, ¿vale? Acaban formando un pequeño gel en la superficie de la herida, pero no lo satura de humedad. Fijaros que interviene en la coagulación, ¿vale? Tiene una alta capacidad de absorción y bueno, fijaros que tiene una VVTR de 800 gramos metro cuadrado, pero realmente es que está continuamente transpirando ese producto. Fijaros, todas las casas comerciales tienen esto, ¿cómo se llama? Todas las casas comerciales tienen el desarrollo de las fibras de los alginatos mezclados con otro tipo de productos. Fijaros que más o menos todos consiguieron que el pH, tienen un pH de mantenimiento más o menos cercanos a 6,5 en este estudio que se realizó. Por lo tanto, pues es un producto que yo creo que es claramente recomendable. Todas las casas comerciales lo tienen y por lo tanto tenéis que intentar conseguir el utilizarlo en vuestro día a día. Otro que es muy común y que, bueno, yo no soy tan aficionada a él, es la carbosilmetilcelulosa, ¿vale? Es un producto con altísimo nivel de absorción, permite, según absorbe el exudado, pues bueno, permite una mayor cantidad de agua y entonces, pues bueno, acaba gelificando, acaba haciéndose como una masa que está en continuo contacto con el exudado, ¿vale? Y realmente lo único que hace es absorber los patógenos y el exudado, pero lo deja siempre en continuo contacto con el lecho de la herida. Si nos vemos su ficha técnica, vemos que una misma cantidad de líquido es capaz de recorrer lateralmente hasta 43 milímetros en gasa, 29 en un alginato cálcico y 9 milímetros en Aquacel. ¿Qué significa esto? Pues bueno, significa que de estos tres productos de la gasa, el alginato y el Aquacel es el que tiene la mayor nivel de absorción vertical. Pero el problema que tiene es que no conocemos la velocidad de transmisión de vapor que tiene y por lo tanto acaba estancándoselo. Acaba quedándose el exudado, no lo acaba gestionando. Fijaros que absorbe 30 gramos de fluido por cada gramo de apósito, ¿vale? Las gasas solo absorben de 4 a 5 gramos por gramo de apósito y la resistencia a la tracción, la verdad es que es alta. Es parecida a la gasa y muy por encima del alginato. Realmente, una de las características por lo que es dura a la tracción, es resistente a la tracción, es porque realmente está cosido este producto. Pero, sin embargo, pues bueno, cuando yo empecé a trabajar con las fibras de hidrocoloide, la verdad es que tuve un proceso séptico porque se perdió en el fondo de una herida. Yo nunca utilizaría ni este producto ni los alginatos en principio en heridas que sean con una tunelización muy importante. Buscaría otro tipo de productos antes que tunelizar una herida con estos productos. Porque, entre otras cosas, cuando vemos las fichas técnicas de las fibras de hidrocoloide, vemos que dentro de sus contraindicaciones está en que no se coloque en herida infectada con riesgo de infección o que tenga exposición a músculos, tendones o huesos. Realmente el problema es por esa oclusión
que ejerce en la herida. Sí que es bueno cierto nivel de oclusión porque, bueno, aumenta el desarrollo y la fabricación de alguna forma de tejido, de granulación. Pero si nos pasamos en esa oclusión, lo único que vamos a conseguir es infección. Por lo tanto, y muchas ocasiones os daréis cuenta que con el uso de los hidrocoloides tenéis proceso de hipergranulación. Y recordar que la hipergranulación no es ni más ni menos que uno de los signos tempranos de una infección en el lecho de la herida. Por lo tanto, tener cuidado con el uso de la fibra de hidrocoloide por el riesgo que os estoy comentando. No tengo estudios que me demuestren si alcalinizan o no la herida, pero por lógica estoy convencida de que eso es así. De hecho, fijar en este estudio en el que compararon una serie de apósitos, el resultado de este estudio nos dicen de alguna forma dentro de las conclusiones que los apósitos de alginato de sodio y calcio demuestran la más alta calidad entre los apósitos absorbentes por la herida. Y estoy convencida que es por ese alto nivel de transpiración que tiene. Otro producto que creo que sí que tenéis, no, la verdad es que no me acuerdo si está en Ecuador el Actisor, ¿vale? Que no es un desodorante, es un producto que tiene acción absorbente con D, ¿vale? Está impregnado de plata en unas pequeñas cantidades, pero lo bueno que tiene es su altísimo nivel de evotranspiración. Es un producto que realmente transpira casi 6.500 gramos metro cuadrado. En este estudio que realizaron profesionales de aquí, de una sociedad de España, del GENAO, realmente en la conclusión que hicieron, que a mí me pareció muy interesante esta conclusión, vieron que la desinfección sistemática de las heridas crónicas durante el periodo de 2 semanas con Actisol Plus es más eficaz y económica que esperar 15 días para hacer una determinación bacteriológica. Este producto, lo bueno que tiene es que la plata nunca va a estar en contacto con la herida y no es citotóxico. Y además consigue evitar el exudado del contacto del lecho de la herida. Por lo tanto, no va a tener efectos negativos sobre el fibroblasto. Por eso, en pacientes de alto riesgo, aunque no tengamos ese concepto de infección, yo sí que recomiendo su uso de forma sistemática, por así decirlo. Esto es lo que os estaba diciendo, fijaros el altísimo nivel de transpiración que tiene este producto y por lo tanto al no retener el exudado contaminado en contacto con la herida, su acción yo la veo por encima de la media de cualquier otro producto que he utilizado yo hasta el momento. Y luego hay un producto que creo que no ha llegado a vuestro país, pero que en cuanto llegue os pido que lo intentéis probar, que es pues bueno, los apósitos a base de almidón. Ahí tenemos el cadexómero iodado. Es un polímero de almidón modificado, soluble en agua, contiene más o menos... No sé si me están diciendo algo. Sí, le decía que le queda un minutito. Ah, pues ya voy corriendo. Vale, pues es un producto de muy alto nivel que realmente, fijaros, el cadexómero iodado, si lo podéis utilizar, sobre todo en lesiones isquémicas, para evitar que se difunda esa necrosis húmeda que separa la necrosis de la zona sana. Y fijaros, estos son los conceptos que tenemos que conocer cuando utilizamos un producto antiséptico. Si nuestro paciente tiene alguno de estos patógenos, es lo que tenemos que utilizar. ¿Mensajes para llevarnos a casa? Pues bueno, ¿qué tipo de apósito tenemos que utilizar? Pues bueno, aquel que mantenga un grado óptimo de humedad, que no macere o seque la piel, ¿vale? Y que tenga un alto nivel de transpirabilidad. El éxito va a depender, por un lado, del propio paciente, de los conocimientos que tengáis cada uno de nosotros y de los recursos que tengamos a nuestro alcance. La periodicidad de la cura, cada paciente va a tener una completamente diferente y creo que he cumplido el récord de lograr cerrar a 45 minutos. Muchas gracias y bueno, lo que necesiten ahora me podéis encontrar en Facebook y bueno, lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Creo que es definitivamente muy corto el tiempo para poder abordar este tipo de temas, ¿no? Así que
yo creo que esta charla nos da la pauta para poder organizar más adelante algún evento específico acerca de pie diabético y de curaciones, que es un tema tan importante porque puede influir directamente en el pronóstico de una amputación o de salvar al paciente de una amputación. Yo creo que su mensaje fue muy claro y nos queda, creo que cosas muy importantes. Primero, saber diferenciar si la úlcera es vascular o si la úlcera es neuropática o si es una úlcera mixta. Yo creo que Así es es. una parte fundamental de lo que nos dejó su charla. Segundo, saber a quién derivar y derivar a tiempo. Creo que es sumamente importante porque allí se marca y muchas veces se pierde tiempo muy valioso en una úlcera. Y creo que finalmente, con toda la explicación de los apósitos, nos quedó sumamente claro que debemos estudiar acerca de apósitos y saber qué apósito usar de acuerdo a las características de la úlcera. Así que en honor al tiempo no vamos a tener oportunidad de hacer preguntas, pero le agradecemos muchísimo y fue muy valiosa su intervención.